Buenas tardes, profe. Mi nombre es David Boada, de décimo A, y bueno, este es mi momento orativo de filosofía. Bueno, para empezar, mi momento orativo no lo voy a explicar yo, lo va a explicar mi amigo. Mi amigo se llama Jorge, y bueno, los voy a presentar. Él es Jorge, y bueno, ahora sí, él nos va a explicar mi momento orativo. Bueno, comencemos. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Jorge, y bueno, yo soy el que va a explicar el momento orativo de David. Para empezar, vamos a empezar con la primera pregunta, que dice, explica qué es la ciencia desde los conceptos de la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Bueno, para empezar, necesitamos saber qué es cada una. Y bueno, primero, la estética trascendental se refiere a las intuiciones que realizamos a priori de espacio y tiempo sobre un objeto. Es decir, ¿a qué hace referencia estas intuiciones? Se refiere básicamente a cómo es un objeto a priori en un espacio y en un tiempo. Es decir, a cómo percibimos el objeto en tacto, en olor, en vista, en un espacio o de tiempo determinado. Esto hace relación a la intuición que tenemos cada uno. Y se junta con la analítica trascendental, que se refiere al entendimiento, que va más ligada hacia la física y hacia el concepto. Estas dos, tanto la intuición como el concepto, realizan los juicios del conocer. Estos juicios del conocer lo podríamos determinar como que el sujeto o la persona conoce algo o conoce cómo es ese objeto. Es decir, si yo digo que un celular es rectangular y de un cuerpo metálico, es porque lo he sentido y lo he visto. Esto se refiere a las intuiciones que realicé y al entendimiento de que sé por qué es así. Entonces podríamos decir como un ejemplo que la mesa es cuadrada, que el teléfono es muy duro o que una piedra es gris. Por otra parte, la dialéctica trascendental se refiere a la reacción, a la razón, y va más allá de la metafísica, es decir, que va más allá de la física. Esto genera que se cree o que podamos deducir los juicios del pensar. Y esto se refiere, de la metafísica se refiere a que va más allá de la física y que se refiere a que vaya más allá de la física, de que no lo podemos sentir ni tocar. O sea, es diferente la metafísica a la física. La física, podríamos decir que el teléfono lo puedo tocar y lo puedo percibir, y la metafísica se refiere a algo más profundo, como la religión, los dioses, la justicia, entre otras cosas. Y que es algo que no podemos tocar, pero que sabemos que existe y que por alguna razón conocemos de su existencia. Bueno, en este caso, para responder la pregunta de qué es la ciencia, se podría decir que la ciencia va más ligada hacia la estética trascendental y hacia la analítica trascendental, no a la dialéctica trascendental debido a que básicamente, como la ciencia, o sea, como para saber cómo es un objeto, necesitamos de la ciencia, necesitamos conocerla y tocarla, digamos, pues obviamente lo que no conocemos no podríamos decir que es para ciencia. Por eso la dialéctica trascendental no entra en este caso y nos quedamos con lo que ya conocemos y con lo que podríamos determinar como los juicios del conocer, que va derivado de la estética trascendental y la analítica trascendental. Bueno, como segunda pregunta nos dice que expongamos la teoría del conocimiento de Kant. Bueno, la teoría del conocimiento de Kant básicamente se refiere a que el sujeto conoce. Es decir, ¿a qué se refiere con que el sujeto conoce? Básicamente, las personas que venían antes de Kant decían que los objetos debíamos irlos conociendo y desarrollando poco a poco, es decir, desarrollando un conocimiento. En cambio, Kant dice con esta teoría de que básicamente el sujeto ya conoce cómo es un objeto y que, por ejemplo, yo sé que, que mi celular o que el celular de David es rectangular y ya lo conozco. En cambio, esas personas decían que teníamos que conocer más a fondo sobre qué era el celular. En cambio, Kant ya sabe y decía que este celular, por ejemplo, para la época, obviamente no existían celulares, pero supongamos que sí, él podría haber dicho que este celular existe y ya está. No tiene ni nada más. Ahora, ¿qué es el giro copernicano? El giro copernicano básicamente va de la mano de la lógica general de Aristóteles y la lógica trascendental de Kant. ¿Qué es cada una? Bueno, la lógica trascendental, la lógica general de Aristóteles, pues obviamente fue creada por Aristóteles y se refiere a que el objeto lo podemos percibir. Se enfoca en en el objeto y básicamente va ligado al espacio y el tiempo. Es decir, conocemos cómo es un objeto y por qué es así.
Es decir, que la lógica trascendental de Kant ya no se refiere al objeto, sino que se refiere al sujeto y cómo el sujeto percibe este objeto. Es decir, que si yo, por ejemplo, dijese que este objeto o, digamos, el celular tiene ciertas irregularidades, pues es así como yo lo percibo. Realmente no sabemos si el objeto es totalmente liso, como lo decía Aristóteles, o si es rugoso, como lo diría Kant. A eso se refiere el giro copernicano, a cómo pasa de una intuición ya establecida y a cómo podemos percibir de ciertas maneras las cosas. A eso se refería Kant. Y bueno, como última, la pregunta que nos decían era que si estábamos de acuerdo con la suposición de que jamás conoceremos las cosas en sí y por qué. Bueno, realmente bueno, David pensaba que, que realmente no vamos a conocer en sí cómo son las cosas, ya que está de acuerdo en que Kant tenía la razón y que a lo mejor las cosas no son como las vemos o como las tocamos. Es decir, que no podemos decir que un objeto es azul nada más porque lo veamos azul, porque puede que no sea azul y lo percibamos de esa manera. Entonces no podríamos saber realmente a ciencia cierta si las cosas en sí son como son. Y por eso está más del lado de decir que las cosas en sí no son como son en sí y que pueden ser de alguna u otra manera. No obstante, debemos seguir ligados hacia cómo es un objeto y hacia cómo lo vemos, ya que pues obviamente si no conocemos cómo es realmente ese objeto, debemos obviamente em, debemos estar muy ligados hacia saber y hacia conocer ese objeto. Pero como no conocemos cómo es realmente, debemos mantenernos en el mismo punto que veníamos conociendo, que es como lo percibimos en este momento. Bueno, ese sería todo el momento relativo de David. Y ya, gracias.